Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes a la profesora. Darle gracias por esta oportunidad de aprendizaje que tuvimos en todo este curso. Hoy vamos a presentar el informe final del proyecto de estudio de caso que tuvimos a cargo. Nuestro grupo está representado por Heidi Paola Hernández, por Marta Yanira Ortiz y por Julie Vanessa Quevedo. A continuación vamos a desarrollar todo el informe para su evaluación. A continuación describo el contenido que vamos a tener del desarrollo de caso, cuál es el paso a paso que vamos a tener. En primera instancia tenemos el contexto, hipótesis preliminares, el proceso de evaluación, donde vamos a tener el instrumento y la evaluación de los instrumentos utilizados. El problema definido es del DSM-5 y el CIE-10, el modelo teórico utilizado para el desarrollo del caso, la explicación teórica del problema, la explicación de adquisición y mantenimiento del mismo, los objetivos a desarrollar en todo el desarrollo del caso, la intervención que se va a generar, el cronograma de la intervención, el instrumento de evaluación empleado, los resultados logrados con la intervención y las respectivas conclusiones. Empecemos con el contexto. En primera instancia, el estudio de casos es un estudio de caso descriptivo exploratorio, descriptivo, porque con él vamos a identificar los elementos claves de las variables que tienen relación con el fenómeno particular, que es básicamente la afectación de los niños en los casos de separación de los padres. Este caso se da en un contexto, en un barrio del sur de Bogotá, dentro de una familia disfuncional, la madre de 32 años y su hija de 10 años. Sara, que es la niña, mantiene un vínculo de apego bastante fuerte hacia su mamá, comportamiento que obviamente se ha venido agudizando después de la separación de sus padres. Desde la separación realmente la hija, pues la madre y la hija cambian de residencia a la casa de sus abuelos maternos, ya que ellos vivían con su esposa en la casa de los abuelos paternos. Por esta separación, pues tienen que trasladarse a nueva casa, cambio de colegio. Realmente para la niña ha sido un cambio bastante fuerte. La madre decide separarse de su pareja debido a una relación realmente un poco enfermiza que la estaba agobiando no solamente a ella, sino a su hija, y queriendo buscar una mejor calidad de vida tanto para ella como para su hija, decide separarse a partir de enero de este año, lo que desafortunadamente esta situación pues eh, afecta en grado importante a Sara, presentando después de esto crisis depresivas, irritabilidad, estado de ánimo bajo, aislamiento y manifestaciones de no querer vivir. Cabe también resaltar que la madre ha tenido crisis también depresivas, donde ha tenido que ser hospitalizada. De hecho, ella está siendo medicada. Por tal motivo es que la madre pues nos solicita ayuda y revisión del tema para saber, porque está muy preocupada por el comportamiento de su hija. Revisando este caso y teniendo este estudio de caso, determinamos las siguientes hipótesis para desarrollar. Bueno, como hipótesis preliminares tenemos 3 hipótesis. La primera, el comportamiento depresivo y el aislamiento y su estado de ánimo bajo que presenta Sara en algunos momentos puede estar asociado como consecuencia a la ruptura de sus padres y adicional al distanciamiento con sus abuelos paternos con los que había creado un fuerte vínculo emocional. Como segunda hipótesis, el rechazo materno desde las primeras etapas de vida no permite construir una estructura emocional sólida, lo que puede ocasionar en Sara efectos importantes en su desarrollo emocional y social. Y como tercera hipótesis tenemos que la familia es el primer contacto social que tiene el niño desde su nacimiento. Por ello, la ruptura o pérdida de cualquier integrante puede ocasionar crisis emocional, angustia, miedo. No le es fácil aceptar una familia sin papá o mamá.
la concepción de familia por parte de los niños generalmente es una familia funcional construida por mamá, papá e hijos. Esas serían como las tres hipótesis consideradas para el desarrollo de este caso. Para el proceso de evaluación inicial, para este caso tuvimos en cuenta o desarrollamos una entrevista semiestructurada y la observación. Fueron los dos parámetros que tuvimos para desarrollar y evaluar el caso en mención. Los trabajos o procesos de duelo lo hicimos bajo la teoría del apego de Bowlby, bajo un enfoque sistémico que es el que vamos a tener para el desarrollo de este caso. Dentro de la parte teórica, o sea, dentro de los tenemos que Fernández y Ballesteros nos dicen: observar supone una conducta deliberada del observador, cuyos objetivos van en línea de recoger datos en base a los cuales poder formular o verificar hipótesis. ¿Por qué tomamos la entrevista semiestructurada? Porque realmente es una forma fácil y a nivel de flexible, es una forma fácil y flexible para obtener la información sin de pronto llegar a herir susceptibilidades o tomar la información de manera más fácil, sobre todo cuando tenemos en cuenta que es con niños que vamos a trabajar. Entonces tuvimos, y obviamente el tema de la observación, en la medida que nosotros trabajamos la entrevista, pues vamos observando cuál es el comportamiento y la actitud que tiene la niña en el desarrollo de la misma. Los instrumentos aplicados, tuvimos en cuenta el test de la familia, que es una prueba de personalidad proyectiva, que básicamente lo que se quiere analizar es la percepción que tiene el niño de la familia, cuál es el concepto que tiene de su familia y qué lugar ocupa en ella. Eso es básicamente lo que queremos corroborar. Y como en segunda instancia, una entrevista conversacional en profundidad, bajo lo que les acababa de decir, que esa entrevista nos va a ayudar a adentrarnos en la intimidad de la niña y de la familia para comprender mucho más de cerca la individualidad y el estado en que se encuentra el sistema como tal, para poder obviamente tomar herramientas o elegir sí, herramientas que puedan ayudar a resolver la situación actual. Bueno, como dijimos que teníamos el test de familia, que fue el test que tuvimos, que trabajamos con Sarita, ella nos presenta un dibujo de su familia, donde realmente nos muestra o denota una niña ya que tomó todo la hoja para hacer su dibujo. Eso nos denota una niña muy extrovertida, generosa, espontánea, que se mueve muy fácil y en su mundo con mucha confianza. De hecho, en las entrevistas fue una niña que hablaba sin tapujos, una niña que hablaba con confianza, una niña que no tenía, pues no mostraba ni miedo, ni pues ningún impedimento para poder comunicarse. La autoridad de los padres es compartida, o sea, para ella el amor de sus padres es igual para los dos. No, obviamente se identifica más con la mamá, sí, es su vínculo de apego más fuerte. Sin embargo, aquí nos muestra que Sara demanda atención, quiere comunicar. En las nubes, por ejemplo, ella se ubica a mamá y papá. Y en principio había colocado mi mamá y yo y el papá. Pero después borró, si se dan cuenta ahí en la misma foto está borrada y se ubica después en otra solita. Que nos demuestra pues que obviamente siente y sabe que sus papás tienen un problema que están solucionando y que ella está como al lado de ese problema, un poquito alejada de ese problema, pero que obviamente está afectada por ello. Lo único que es propio y que sabe que no se va a separar de ella son sus mascotas, sus gatos, que los adora, aunque en ellos también
Los colores que muestran en la foto, en el dibujo, denotan tristeza, un poquito de tristeza y dolor, inclusive hasta agresividad, si se pudiera decir, el color negro, denota eso en el tema que nos demuestra Sara. Eh, Tiene identificación real frente a su posición dentro de la familia, se siente amada, se siente valorada. Entonces eso nos da como esos parámetros importantes que siente Sara dentro de su familia. Ya nos da un primer acercamiento de lo que ella está sintiendo en el rol de familia. Ya yéndonos a revisar bajo estos parámetros cómo el DSM-5 o el CIE-10 nos afronta el problema, nos indica cuál es el proceso que realmente está teniendo en este momento el sistema, e identificamos un proceso de duelo por la separación de los padres y trastornos de ansiedad de separación en la infancia. Realmente es eso, porque las características se acomodan a todos los síntomas que nos presenta. Por ejemplo, miedo o ansiedad excesiva e inapropiada para el nivel de desarrollo del individuo, concerniente a su separación de aquellas personas por las que siente apego. Pues, ¿quiénes? Sus padres, ¿no? Ese miedo a perderlos, puesta de manifiesto por al menos 3 de las siguientes circunstancias. Entonces, ¿cuáles son? Malestar excesivo y recurrente cuando se prevé o se vive una separación del hogar y de las figuras de mayor apego, que son su papá o su mamá. Preocupación excesiva y persistente por la posible pérdida de las figuras de mayor apego, que en este caso es la mamá, o de que puedan sufrir un posible daño como una enfermedad, daño o calamidades por muerte, porque como la mamá ha sufrido y ha estado en clínica enferma por las situaciones que estaba teniendo con el papá, eso ella le crea este temor a que si ella se separa de la mamá, pueda la mamá enfermarse. Entonces, eso le hace que tenga una resistencia o rechazo persistente a dormir fuera de la casa. O si lo hace en caso dado, cuando se da el caso de que ella se va y se queda donde el papá, eh, empieza a tener síntomas físicos como dolor de estómago o le duele mucho la cabeza a tal punto que tienen que llevarla inmediatamente, así sea a la hora que sea, pero tienen que regresarla donde la mamá, porque de lo contrario la niña se ve muy afectada por el tema. Entonces, estos síntomas que nos está diciendo el DSM-5 pues los cumple en su totalidad bajo ese trastorno de ansiedad por separación. Esto nos da la guía para poder perseguir en el proceso del curso del estudio de caso. Bueno, pasamos al modelo teórico, en el cual en el presente estudio de caso se realiza un análisis desde el sistema y no desde un ente individual. Esto nos indica que la psicología sistémica estudia los fenómenos de relación y comunicación en los grupos, analizando las relaciones y los componentes que emergen Este enfoque parte desde la interrelación de cada persona entre sí en diferentes colectivos entendidos como sistemas. Este sistema nos permite analizar el interior de esta familia, las consecuencias que produce la separación de los papás y la afectación de este proceso de cada uno de los integrantes de la familia, y en especial lo que nos une a este caso, el efecto inmediato en los niños, en este caso en Sarita. Bueno, en la explicación teórica del problema, en toda situación vivida de gran importancia para cada persona, existe un cierto nivel de duelo. Los cambios tan corrientes como mudarse a otra casa o trasladarse a una nueva región pueden implicar la sensación de pasar por la pérdida de contexto en el que siempre hemos vivido, como muchos le llaman la zona de confort, y a veces desde el estrecho contacto con los amigos. Es decir, que el duelo aplica para todo tipo de pérdida, sea un animal, un objeto apreciado, un lugar, un estilo de vida o la separación de los papás, como en el presente caso.
Bueno, en la explicación de la adquisición, la pérdida de uno de sus integrantes es una de las crisis más complicada que puede manejar el sistema, en este caso familiar, más aún cuando éste presenta heridas y fisuras de estructura individual que lo hacen más vulnerable. Como se mencionó anteriormente, las acciones que aplica Sara por la separación de los papás y las emociones que esto implica. En la explicación del mantenimiento, todos los miembros de la familia necesitan un tiempo propio para poder reorganizarse junto a esta nueva estructura familiar que ha surgido por la separación, lo cual lleva a que Sara realice un proceso de duelo paso a paso por la pérdida simbólica de su figura paterna. En este caso, por la separación que hubo, Sara ahora está viviendo con la mamá y esto impide que se vea más seguido o que pase más tiempo con el papá. En los objetivos a desarrollar para el caso, en primer lugar, es proporcionar herramientas que le permitan a la familia elaborar el proceso de duelo. Segundo, analizar la relación afectiva familiar que se construye luego de la separación de los papás. Tercero, aplicar el modelo psicológico sistémico en la intervención del caso en el proceso de elaboración del duelo. En la nueva estructura familiar de Sara. En la intervención del caso, cada sesión tiene su objetivo, como se va a mencionar a continuación. Entonces, en la propuesta de intervención tenemos la idea de la transformación de hogar por los padres que pues tienen. La transformación es la separación afectiva que tiene Sara y la estructura familiar que tenía anteriormente y la estructura familiar que tiene pues hoy en día. Entonces en esta tenemos vamos a validar la afectación en cada uno de los miembros de la familia y en esto trabajaremos desde el modelo sistémico como mis compañeras ya lo habían indicado. Entonces la idea de trabajar en el modelo sistémico es que buscamos interpretar y poder comprender las situaciones que afecten en el funcionamiento pues, de cada sistema, en este caso del sistema familiar, que es del de Sara. En esto pues nos basamos en las relaciones que las conforman y en los cambios que pues hayan tenido y las transformaciones que hayan sido. Entonces, damos de las transformaciones que hayan tenido. En este momento, pues es importante indagar más en la paciente que es Sara y la madre, ya que pues ellos tienen como una transición y una transformación en el sentido del sistema y el proceso con el que ellas, cada una va con el tema del divorcio. Entonces nosotros en el proceso vamos a hacer una elaboración del duelo, esto con el fin de entender el significado de la paciente, de Sara, y también entender el significado de la madre. Entonces, en este nos basamos en la transformación que están pasando por el proceso de duelo que cada una está viviendo y el proceso pues, de divorcio. También vamos a manejar qué tanto o qué hay en la afectación emocional y sentimental de Sara y vamos a evaluar la toma de decisiones frente a cada situación, la toma de decisiones con la que maneja la madre y la toma de decisiones con la que manejó el padre respecto a la separación y el divorcio. Con esto vamos a manejar un equilibrio en el sistema, un equilibrio familiar, y esto lo vamos a centrar en las emociones y en los sentimientos con respecto al problema que hay, que es pues, lo que Sara nos indica y nos hace saber de los sentimientos que ella tiene. Nosotros la idea de esto es tener un acercamiento empático, no tanto solamente con el paciente, sino también con la familia, en este caso la mamá, el papá y los abuelos.
vamos a tener que indagar según la perspectiva que ve Sara y el proceso que ve de cada uno, tanto de la mamá como del papá. Y respecto a eso vamos a hacer una descripción de lo que vive directamente Sara, esto con el fin de entender cómo ella vive su proceso y a través de eso hacer una introspección a nivel de su experiencia. Con esto también nosotros hicimos un énfasis en el cronograma de la intervención, cómo vamos a manejar sesión por sesión, con la hipótesis, los objetivos y el planteamiento que anteriormente habíamos dicho. Entonces la idea que pues en la primera sesión vamos a manejar todo lo que es el motivo de consulta, los antecedentes familiares, los antecedentes que ella ya ha tenido, también maternos, vamos a manejar toda su estructura, vamos a plantearnos la hipótesis, los objetivos y las experiencias o las expectativas frente que tengamos con el caso. Esto lo vamos a manejar con una entrevista semiestructurada y pues la idea pues que en esa entrevista pues esté la mamá y el papá. Entonces ahí vamos a dar pues todo lo que es motivo de consulta, las principales consultas y lo que implica. Vamos a manejar una segunda sesión en donde por medio de la entrevista que ya hemos dicho semiestructurada, vamos a hacer una serie de preguntas. En este caso solamente va a ir la mamá y Sara, que sería la paciente. Vamos a hacerle preguntas circulares dirigidas a ellas dos con una entrevista semiestructurada. Esto con dejarles el registro, la tarea del autorregistro. Entonces ahí logramos identificar y analizar la historia de cada una, tanto de Sara, que es la paciente, tanto de la madre, y pues obviamente nos vamos a enfocar más en la paciente, que en este caso sería Sara. Le vamos a preguntarle los momentos felices, los momentos tristes que haya tenido y en la vida presente cuáles son sus sueños y a futuro cómo se ve ella. Y pues digamos que vamos a seguir indagándola y a dejarles digamos unas tareas para la próxima sesión. En la tercera sesión vamos a manejar también una entrevista y la idea es aplicar el test de la familia, pues dando las indicaciones correspondientes a la madre, hacerle llenar pues el consentimiento informado, explicarle de qué se trata el test de la familia y pues procedente a eso darle la ejecución únicamente con Sara para realizarle el test de la familia. En la cuarta sesión, entonces, realizaremos una serie de preguntas igualmente circulares dirigidas únicamente a los padres. Esto con el fin de, pues, indagar mucho más a fondo respecto de lo que dice Sara y respecto de, pues, lo que dicen los papás, de los sentimientos que sienten hacia ella. Esto nos ayuda también a analizar la relación que tenga tanto de la mamá como el papá y así construir luego la separación de los padres. Y en la quinta sesión, entonces, desarrollaremos la revisión pues, de cada tarea que les vamos dejando sesión por sesión, el análisis, medio una entrevista estructurada y continuar el proceso de autorregistro. Entonces, como anteriormente mi compañera le había dicho, vamos a tener un instrumento de evaluación que en este caso sería la entrevista conversacional, que pues es importante ya que respecto a esta entrevista nos ayuda mucho a la conversación que tengamos con Sara, tanto espontánea y que sea muy empática. Entonces, esto nos ayuda a discutir los elementos que tenga Sara, como los pensamientos, las sensaciones, los sentimientos, las emociones y los comportamientos pues, que ella tiene a nivel personal y también a nivel del tema de la familia y a nivel con su madre. Entonces, la idea de esa entrevista conversacional es pues tener, digamos, una empatía, generar la confianza para que pues ella a sí misma nos vaya abriendo pues sus sentimientos y indagar mucho más en los sucesos importantes que ella ya tenía hasta el día de hoy. Después, bueno, después del contexto que vayamos teniendo con Sara,
La idea es que le vamos preguntando pues mucho más a fondo con el tema de qué pensaba con la separación de sus papás antes y en este momento ella qué piensa. Después vamos a entrar en contexto cuáles son los gustos que ella tiene, cuál es la situación del colegio, de sus amigos, de sus sueños, si cambió ahora que está pues en un contexto diferente y cómo lo pensaba anteriormente. Y respecto a esto haremos pues el cierre de la entrevista. Entonces, la idea de los resultados que vamos teniendo con la intervención que le vamos haciendo a Sara, entonces en la entrevista pues nos dimos cuenta que se pueden identificar las necesidades que ella tiene, las necesidades de la compañía y la atención pues que no ven los padres, no ve que le tengan mucha atención y mucha compañía y pues el cual son el vínculo cercano que ella tiene hasta el momento. Entonces, en esto refleja que pues la experiencia que tiene y pues la experiencia que nos da es el modo de la tristeza y los pensamientos pues negativos que ha tenido en el transcurso del tema del divorcio y la separación. Ella nos manifiesta que con la separación de sus padres ha tenido pues esos pensamientos y nos indica que ella siempre valoró y anhelaba una familia funcional, que esté compuesta por la madre y el padre. De esa manera ella lo asimila de que si el papá y la mamá están juntos es una manera de unión. Y por otro lado, la mamá de Sara pues nos refiere también los miedos que ella tiene, como lo había comentado mi compañera anteriormente, y esos miedos los refleja con Sara. Entonces hace que los miedos que ella tenga sientan que Sara también los tiene y manifiesta que de pronto ella no quiere que engañen a su hija o que sufra por alguien más su hija. Y pues por ese motivo pues ella trata de atenderla o verla como un adulto y pues nos da a entender que le está impidiendo o le está exigiendo que madure antes de tiempo y no le está dejando vivir las etapas del desarrollo que pues Sara requiere. Pues en las conclusiones, pues yo voy a decir una parte y ya mis compañeras no sé si tienen algo adicional. Entonces, pues teniendo en cuenta todo nuestro estudio de caso, nuestro trabajo conformado, que hicimos unos objetivos, nos propusimos unos objetivos, también nos enfocamos en el ámbito sistémico, que es el tema de familiar, se analizó y según la vivencia de la separación que tuvo los padres y la separación que Sara tuvo efectivamente con su papá, pues cambió totalmente la situación de ella. Entonces, aplicamos lo que es el modelo psicológico sistémico en la intervención del caso. Nos ayuda pues a concientizar a la familia y a los cambios y las transformaciones pues, que cada uno está viviendo y que conlleva una separación. Entonces, la idea de esto es que pues el sistema no pierda su finalidad, que es la finalidad del amor, la responsabilidad que cada uno tiene y pues la responsabilidad y el amor que se genera con la persona específicamente que tuvo la separación, que fue en este caso con el papá. Eh, Tuvo una separación con el papá, entonces la idea es que pues ella tenga en cuenta la responsabilidad que tiene y tendrá para toda la vida. Y bueno, adicional, pues la crisis que tiene interparentales, la falta de claridad que tiene, digamos, los padres hacia los hijos, en este caso, la falta de claridad que tiene la mamá y el papá al enfrentar un divorcio y saber qué sentimientos le genera a los hijos el tema del divorcio, que en este caso vimos reflejado los síntomas, las emociones y los pensamientos de dolor, de tristeza, culpabilidad e inseguridad, pues de Sara, porque pues más o menos que ella dice que el deseo de ella es volver a tenerlos viviendo juntos y pues la idea es que tengan claro, tenga claro y consecuente pues las decisiones que ambos están tomando y pues que haya dado su lugar para que pues nuevamente teniendo en cuenta estos procesos pues puedan transmitirle a ella también
el modo de seguridad, de la confianza, y pues así indicando pues de pronto el desarrollo de la autoestima de ella, los valores y la seguridad en sí misma, que le genere esa confianza a sus hijos para que pues ellos aún se sientan mucho más seguros de lo que quede el proceso que están pasando. No sé si alguna quiere adicionar algo más. Yo diría que sí, dentro de estas conclusiones y las herramientas que podemos ofrecerle a tanto a la mamá como a Sara, es con respecto, y lo más importante es que la pareja tenga muy claro siempre frente a sus hijos, y en este caso frente a Sara, la decisión que han tomado, o sea, que todo sea consecuente con lo que se dice, no que un día tengan una decisión y al otro día, venga, pero es que podemos hacer como algo diferente. Esas dualidades no le ayudan a que Sara pueda pasar un proceso de manera sana, sino que siempre se va a mantener esas crisis. ¿Por qué? Porque hay esa dualidad, no hay una claridad que ella identifique que evidentemente, a pesar de que hay un proceso de separación entre sus padres, la vida de ellos se mantienen tranquila, hay una amistad, una cordialidad que va a hacer que la vida y el proceso de desarrollo de Sara sea seguro y le ayude esa autoestima a construirse como una persona segura, con un vínculo de apego que le está formando esa autoestima que necesita todo ser humano para su buen desarrollo. Otro tema a considerar es bajo nuestro modelo teórico que nos dice que toda estructura familiar, o sea, todo sistema, ¿cierto? Es una estructura familiar, que al haber una separación, sale un miembro de esa estructura familiar y hay que volver a reconstruir. En esa reconstrucción donde está mamá e hija, deben de darse unos hábitos y unas normas, unos límites muy claros también para que el desarrollo nuevo dentro de esa estructura familiar también sea un ambiente sano, que lleve a mejorar y a tener conceptos claros, sobre todo a la niña, en el tema de la separación, en el tema de que ya no está esa persona, no está dentro de esa misma casa, pues, pero de igual manera va a tener siempre el amor de su papá. Pero deben tenerse nuevas normas, nuevos hábitos que irradia una nueva forma de vivir, proyectándose a una mejor calidad de vida. No sé, Heidi, si quieres aportar algo más. Sí, teniendo en cuenta lo que dicen mis compañeras, es importante también que los papás de Sara no generen falsas expectativas a futuro en ella. Por ejemplo, que de pronto que van a volver o que puede que viva con solo el papá o con solo la mamá. No, sino que se enfoquen más que todo en el presente, en la situación actual que están pasando y que de manera clara le expliquen a Sara eh, el motivo de la separación y cómo los hace sentir a ellos también. Es importante que Sara no relacione esta separación con la falta de afecto o de amor hacia ella. Es importante que los papás estén todo el tiempo recordándole que ella siempre va a ser su hija y que siempre la van a amar y le van a prestar la atención que ella necesita. Bueno, entonces esta ha sido la presentación. Adelante se pueden ver las referencias que utilizamos para el desarrollo de la investigación, como se pueden ver aquí. Y bueno, gracias por su atención, profesora, y por toda la ayuda que nos ha brindado.